Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos aquí en Somos Live desde la luz de tu conciencia. Víctor Barreda, Reina Amaya contigo. Muy contentos y con un tema muy interesante. Así es. Bueno, estamos tocando un tema ícono en lo que es el coaching. Recuerden que estamos con esa secuencia de programas para ir alineándonos ustedes y nosotros en el momento en que tengan la decisión de tomar coaching. Será fabuloso tenerlos con cualquiera de nosotros o viviendo estos cursos transformacionales que muchas veces se escuchan. Quiero anunciarles el programa del día de hoy es el valor de tu palabra. El valor de tu palabra, porque la palabra me encantaría mucho que la empezáramos a definir, ¿no? ¿Qué vendría siendo la palabra? Yo digo que, bueno, lo sintetizo mucho por el libro azul símbolos de símbolos, pero yo digo que las palabras son sonidos que tienen significado gramatical. O sea, por decir una definición. ¿Tú qué opinas? Sí, a mí me gusta esta parte de que las palabras son símbolos y por eso cada persona le da un significado diferente. Sí, estamos en sintonía, Víctor y yo. Ya lo había notado y te lo iba a decir que estamos en sintonía. Suplicando. No, que suplicando ni que es una súplica. No, bueno, yo no entrelazo los dedos. Bueno, porque se me ve la mano muy grandota. Estamos medio en sintonía, digamos, porque estamos cruzando las manos, pero aquí, bueno, ya rompemos la sintonía. No, conviene que sigamos en sintonía. Cada persona le da una interpretación diferente a ese símbolo y es lo que hace en ocasiones que el lenguaje sea un tanto complejo, porque a veces dos personas están diciendo lo mismo, o sea, emplean la misma palabra, el significado es diferente y se rompe el entendimiento, o están hablando de lo mismo y como usan palabras diferentes, se piensa que no hay tal comunicación. Así es. Bueno, finalmente también podría yo decirles que las palabras son energía. Porque siempre finalmente todo es energía en este universo, porque las palabras tienen un sentido de acuerdo a quien las pronuncia, en el tono, en el momento y en la forma en que se pronuncian, para estar entrando al tema de lo que es la palabra. Esto de la palabra les decía yo que es un tema ícono en coaching, porque es en lo que nos basamos los coaches de vida, precisamente para entender las diferentes acepciones o significados que puede tener una palabra. Claro. ¿Sí? Y es lo que está diciendo Reina. En definitiva, a veces se tienen significados equivocados o no acertados a ciertas palabras. No vamos a hablar de eso porque no es una clase de gramática. No, pero el significado sí, Víctor, porque el significado tiene que ver con aquello que yo tengo grabado, que alguien tiene grabado en el subconsciente y cómo actúa en automático. Yo digo mucho en cursos que los coaches somos muy piquis con el uso de las palabras, porque yo en curso, no en la vida cotidiana no lo hago, en curso o en una sesión de coaching yo empiezo a decir, a ver, esa palabra que tú estás diciendo, por ejemplo, cuando alguien dice, no sé, sufrí una enfermedad, por ejemplo, el sufrí ya le da una connotación, tiene que ver con lo que tú estás diciendo diferente. En cambio, ¿qué puedo decir? Puedo decir que tuve una enfermedad o que, no sé, viví una enfermedad, por ejemplo, viví X situación. Ahí entran mucho los modismos o como en francés también existe mucho los sentidos figurados de ciertas frases y se ocupan muchísimo, pero también en México, que estamos en México, como decir, ay, te quiero como la niña de mis ojos, o sea, ¿eso qué significa? Esas frases hechas. Claro, que valga la pena. Ajá, que valga la pena. Yo también lo tengo mucho como cliché, aunque no me suelto encima cuando alguien lo pronuncia. Me calmo, me tranquilizo y respiro profundo, pero ya registro que dijo esa frase. Hay varias, el que valga la pena.
o me quito el pan de la boca por mis hijos, y no sé cuántas frases. Sí, hay muchas más que vienen de esos dichos. Pero estamos partiendo de la idea ahorita de la palabra en sí, ¿sí? Porque también le podríamos dar dos sentidos. Incluso cuando yo leía nuestro título, fíjate cómo puede tener sentido el valor de la palabra y el valor de tu palabra. Uh-huh. O sea, y la palabra como valor. Ajá, y la palabra en sí tiene un valor y un significado. Pero la palabra es un valor también. La palabra es un valor. La palabra es un valor. Sí, y fíjense, para irnos adentrando en el tema tan poderoso y todo lo que circunda al valor de la palabra, porque es lo que nos propone el tema de hablar de la palabra, es que a veces se toma muy a la ligera, ¿sí? Claro, sí, eso es cierto. Si tú te refieres, creo entender que te refieres a cuando alguien da su palabra. Sí. En México, bueno, yo no generalizo, sin embargo, una parte de los nacidos en México o mexicanos tienen esta forma de hablar. Nos vemos, voy a tratar de llegar como a las 5. Iba a decir, nos vemos como a las 5, pero ya lo completo diciendo, voy a tratar de llegar como a las 5. Ahí no hay ningún compromiso, no estoy dando mi palabra en lo absoluto, porque primero estoy diciendo voy a tratar, lo cual quiere decir puede ser que sí llegue, puede ser que no. Y como a las 5, desde las 5:01 hasta las 5:59, no estoy usando mi palabra para comprometerme. Ahí ya estamos entrando a lo que nos involucra como coaches, porque también es muy común que se diga mañana te llamo. Claro, sí. O mañana hacemos tal cosa, y llega mañana y nunca sucede eso, y a lo mejor la otra persona que sí lo anotó. Yo, por ejemplo, ocupo mucho la idea de ocupar a los niños como ejemplo, porque los niños, cuando tú le dices, si te calmas, te llevo al parque mañana. Claro. Uy, el niño anota, se calma. Bueno, los niños normales se calman. Algunos niños, digamos. Ya no son normales. Nada, no voy a poner etiquetas tampoco. Algunos niños se calman, y lo digo yo así, anotan en su agenda con letras de oro que mañana los llevarán al parque porque se calmaron. Y el día de mañana llega el papá cansado, deprimido, enojado, y ya ni se acuerda de lo que le prometió al niño, pero el niño sí se acuerda, y ahí es donde empieza la fractura, porque empezamos a aprender de los padres, o sea, de las personas que tenemos cerca, y entonces sucede ese rompimiento donde no se cumplió una palabra. Claro, desde luego. Y estamos dando un ejemplo, y me atrevo a decirlo así, a ese niño que finalmente está aprendiendo el valor de las palabras, ¿sí? Ahora, regresando a la primera acepción de las palabras tienen un significado en sí, porque creo que todavía hay que sacarle juguito. Las palabras tienen un significado, y a veces tienen varios significados, y hay muchas palabras, y sobre todo aquí en México, aunque en muchos países yo creo que también lo es así. Por ejemplo, la palabra madre tiene muchos significados. Sí, muchas formas de usarse. Muchas formas de usarse. Sí. Pero bueno, el significado en sí, madre, es pues una mujer que tuvo un hijo. ¿Sí? O varios. Sí, que tuvo varios hijos o que dio a luz, porque pudo haber no tenido el producto, pero ya fue madre. Claro. Y madre es la que cría, y madre es la que amamanta, y madre. Sí, y madre solo hay una, y dice mi lado oscuro, gracias a Dios. Y en ese uso de las palabras, pienso yo que los coaches podemos trabajar muchísimo con nuestros coaches. Sí, el empleo que hacen de las palabras, y a veces yo pido aclaración. A ver, por ejemplo, la palabra tolerancia, que en algún programa ya lo mencionamos, y yo les pregunto, cuando hablan de tolerancia, ¿qué significado tiene para ti la palabra tolerancia? Porque para mí tiene un significado, pero ese es el mío, es mi símbolo así identificado. Sin embargo, para ti, ¿qué cosa es la tolerancia? Cuando alguien me dice que tolerancia es aceptación, está bien. Si me dice que tolerancia es soportar y aguantar, ahí es donde no conviene desarrollar esa palabra como un valor, ni tampoco la tolerancia como un valor. Bueno, ahí no soltemos la idea de tolerancia como el
valió la pena, es otro muy común, claro. Donde si se le cuestiona a la persona, ¿de veras te dio pena llevar a cabo eso que acabas de decir? Y entonces toma sentido lo que se está diciendo, decir, no, valió el esfuerzo, me gustó. Valió la alegría, así lo cambio yo, así lo modifico. A veces esa frase no quiere decir lo que yo quería decir. No, es que es una frase hecha, como tú bien lo dijiste, es una frase hecha que se utiliza con mucha facilidad y, valió la pena ir al cine, pero ¿cuál pena me tuve yo antes de ir al cine? Bueno, pero tomando lo que dijiste antes, hay palabras que tienen una preponderancia o un valor en sí, porque son valores. O sea, no todas las palabras son valores. Algunas palabras son valores intrínsecos. O se puede decir, Víctor, también es cuestión de significados, que hay valores funcionales y valores disfuncionales. Sí, o diciéndolo yo de otra forma, es que todas las palabras son importantes y necesarias, porque si no podríamos estructurar. Entre las palabras podríamos seguir desmenuzando, están formadas por letras que a su vez son sonidos y que de acuerdo a la manera en que se colocan se emite un sonido y entonces la persona interpreta lo que se dijo. Y ahí está, en esa interpretación ahí también es donde está, como dirían por ahí, el meollo del asunto. El meollo del asunto. En Japón se pronuncian ciertos sonidos que allá interpretan como el idioma japonés, y aquí en México ocupamos el español y muchas otras lenguas, pero hablando del español se pronuncia, y yo que tengo mi codificador aquí dentro de mi cabecita, al escuchar y entrar por mi oído, le doy una interpretación, y ahí es donde entra el juego del coaching, en la interpretación que yo le estoy dando a las cosas, al sentido, a mi percepción y a la manera en que yo me expreso. Y eso es lo que nos interesa como tema del valor de las palabras y del uso adecuado de la palabra, para después pasar al valor de tu palabra, que es el título de este tema. Claro, desde luego. Y son, sí, como tú bien lo dijiste, las dos acepciones que tiene la palabra. Y sí, es fundamental el darse cuenta de cómo, bueno, primero cómo me expreso yo. Yo digo que el trabajo comienza siempre en cada uno de nosotros, y después cómo me expreso, sí, con respecto a mí, y cómo me expreso con respecto a lo que me rodea, a otras personas también. Si me expreso de una forma, ¿qué tipo de lenguaje utilizo comúnmente? ¿Un lenguaje positivo, un lenguaje negativo? Y ahí es donde conviene que tú empieces a observarte con ese observador ya contratado de tiempo completo que tú tienes, y que te des cuenta de eso. A veces, Víctor, es más fácil empezar a escuchar cómo se comunican otros y decir, mira, es que él habla en negativo o siempre está hablando de cosas negativas, y de ahí no se queda en ese simple juicio, sino que me regreso y me doy cuenta, me escucho yo ahora cómo es que yo utilizo la palabra, qué es lo que hago con ella, fabrico o creo. Ahí vamos entrando poco a poco a la fuerza que tiene el tema de la palabra, cómo la ocupo y de qué manera me expreso, porque yo puedo elegir en decir verdad o en decir mentira. Claro. No hay malas palabras. En el mundo del coaching no existen las malas palabras. Las palabras altisonantes, que podrían ser consideradas como malas palabras, son palabras que definen de una manera contundente aquello que se debe de decir de esa manera y punto. Y sabrá, dependiendo del repertorio y de la cantidad de libros o de vivencias que haya tenido una persona, pues la capacidad de almacenar y de tener diferentes sinónimos de esas palabras para no necesariamente estar ocupando. Hay una que ahorita me vino con tu carita, la de güey, a la mente, que son esas palabras que no significan nada, o sea, no tienen ningún significado. Es una muletilla también. Las muletillas, pero son muy comunes. Sí. La de güey y chido ahorita están muy de moda. Antes chido me sacaba así ronchas, ya no. Ya hasta la puedo decir. Sí, bueno, yo esa sí la utilizo. La otra, no. ¿Está chido? Güey, ¿no? No, güey, no, esa sí no. Bueno, ¿y güey cómo se escribe?
como buey, como güey. Pues no sé, porque nunca le he escrito una carta a nadie diciéndole hola, güey. Pues o con W. A ver, escríbanos cómo se escribe el güey que tanto se pronuncia. Pues a lo mejor con G. Sí, güey. Pero llevará diéresis. ¿Y saben qué son los diéresis? Diéresis. No sé. Porque se pronuncia la U, güey. Güey. Debería llevar diéresis. Como nunca la he escrito. Ajá, muy interesante, fíjense, en pleno programa estarnos preguntando. Pero bueno, hablando de esas muletillas, nos vamos rápidamente al valor, a las palabras valiosas, a las palabras que nos empoderan, aquellas palabras que tienen un significado fuerte, como el amor, la verdad, ¿no? Claro, la paz, armonía. Hay muchas palabras abundancia, que valdría el esfuerzo y considerar para aumentar nuestro acervo cultural y ver cuáles son los sinónimos de todas esas palabras que de alguna u otra forma también nos pueden enriquecer para expresarnos, porque también cuando se ocupa en demasía una sola palabra al expresarnos, se puede oír cansada una conversación. Sí, yo uso mucho la palabra maravilloso. Es maravilloso y es maravilloso, la uso con mucha frecuencia. Espectacular, qué sé yo, puede haber otras palabras. Bueno, pero en un sentido de personalidad también nos define el usar ciertas palabras, ¿no? Y era lo que tú estabas diciendo, la palabra maravilloso en sí es como un halago y finalmente es considerada como una palabra positiva. Claro, dependiendo de cómo se ocupe, ¿no? Me acuerdo del chiste ese, ¿no? De fantástico, ¿no? Bueno, que no les vamos a contar. No, donde una persona lo que en realidad estaba mandando a volar a otra persona que estaba presumiéndole y entonces le contestaba siempre fantástico o estupendo. Ajá, o estupendo, y finalmente cuando interpreta y le dice, bueno, ¿y por qué todo te parece fantástico? Porque yo ya aprendí a hablar y en vez de decir digo fantástico. Uh-huh. Y entonces esas cosas son de las que queremos ir hablando. Pero si nos vamos con el tema del valor de la palabra, las palabras finalmente lo que nos envuelven a nosotros al expresarlas y al crear un vocablo de alguna idea, estamos expresando lo que hay dentro de nosotros finalmente. ¿Sí? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, a través de las palabras nosotros creamos. Esa es la parte que, digamos, que me encantaría como destacar de esta conversación, porque con la palabra, en el mundo del coaching se le dice incluso al coachee, al cliente, es lo único que tenemos, no tienes otra cosa. O sea, no importa tu dinero, no importa otras cosas que tú puedas dar. Cuando tú das tu palabra, cuando tú expresas tu palabra, con ella estás creando o puedes destruir. Y son las dos, pues esas dos, esa famosa Y en la que vale que una persona considere y se dé cuenta, porque acuérdense que el coach es un espejo que le está mostrando a su cliente, a su coachee, qué puede suceder si hace A o si hace B. Uh-huh. Entonces, con la palabra tú creas, tú puedes construir, enaltecer, crear algo fabuloso, o puedes destruir, ¿no? Claro, y la palabra al final es la expresión de lo que creo, pienso, siento, viene luego digo, y también está relacionada con mis acciones, que ya es la culminación de decir algo, de utilizar mi palabra para pronunciar algo, viene esa acción y luego el resultado. Las palabras son contundentes y son muy poderosas y consideramos como coaches, me atrevo a hablar en plural con Reina, que es importante aprender a utilizarlas. Imagínate la frase dicha frente a la religión que profeses, frente a un altar, los declaro marido y mujer, ¿sí? Imagínate el poder que tienen esas palabras pronunciadas en esas circunstancias. Me lo puedo imaginar. Sí, y algunas veces lo he visto de lejos. Entonces, las palabras tienen poder, porque son palabras pronunciadas por un tercero, declaradas a una pareja que está decidiendo unir sus vidas. ¿Sí? Bueno, y luego si seguimos con la epístola del señor Melchor Ocampo,
y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Y con esa palabra a veces no se cumple, porque son palabras, simplemente se dice, y yo, bueno, mi lado oscuro, mejor conocido como Carolina, a veces dice, yo quisiera verlos dentro de un año, a ver si estas palabras que acaban de pronunciar las siguen manteniendo. Pero creo que ya no las están pronunciando, ¿eh? No sé, como últimamente hace muchos años, más bien hace muchos años que no voy a una boda. La última boda a la que fui contigo. ¿Y lo dijeron? ¿Estuvimos en la iglesia? Creo que pues, sí, pero no me acuerdo. ¿Sí lo dijeron? No, ya no lo dicen. No sé. No, ya no lo dicen. Porque ya ni ellos se lo creen. Pero bueno, finalmente se están declarando, estoy hablando de un ejemplo. Sí, y lo soltamos. Y lo soltamos porque la idea es cómo unas palabras pronunciadas pueden crear o destruir una existencia, ¿no? Sí. Oye, me encantó el otro día un meme que leí que decía, oye, el libro que ha cambiado tu vida para siempre. ¿No lo has leído ese? No, es que yo no leo memes. Ay, no, ese está fabuloso. Dice, pues el del registro civil. Pues sí, cambió su vida para siempre. ¿Ve? Ok, entonces mira, las palabras crean o destruyen, pero si tú la ocupas como tu poder y dices, voy entendiendo el valor de mi palabra, que es hacia donde queremos irnos, tiene un poder muy especial. Claro, por supuesto. ¿Qué les podrías tú decir a nuestros queridos radio escuchas, ¿no? Pues no, porque nos están viendo. Cibernautas. Bueno, yo les diría que es importante eso, el darte cuenta de cómo empleas tu palabra. Desde estas dos posiciones, ¿qué tipo de expresiones utilizo con mayor frecuencia? ¿Cómo me expreso de mí y de lo que me rodea? ¿Y qué tanto cumplo, que es hacia donde vamos, con mi palabra? Había en la antigüedad, había una época en que no se hacían contratos, sino que una persona le daba su palabra a la otra y eso era ley absoluta. Ya no hacía falta firmar un contrato, ni con testigos, ni ante notario, ni nada por el estilo, sino simplemente se comprometían a algo y ese compromiso se cumplía. Ese es el valor de la palabra. Ese es el mejor ejemplo que se puede dar. A lo mucho se daban la mano. Sí, es que eso se estilaba, pero con solo decirlo y declararlo, es que definitivamente creo que podemos recuperar eso, y parte del proceso de vivir conversaciones de coaching es que tú recuperes el valor de tu palabra, que lo que tú digas sea, y no que te forces o te esfuerces en llevarlo a cabo, si en un momento dado recuperes ese estado que es natural de que tu palabra tiene valor. ¿Sí? Claro. Ahora, si estás en la circunstancia en que tu palabra ya está muy desgastada porque eres ese papá cansado que llegó y que le prometió al niño que le llevaría al parque si se tranquilizaba y se te olvidó, bueno, creo que ya lo mencionamos en uno de nuestros programas pasados, se puede renegociar. Exactamente, sí. Se puede renegociar, nada más que hay que tener mucho cuidado. Te voy a dar otro ejemplo que es muy común, bueno, yo lo tengo muy visto, en el que no te vayas a volver predecible, en el sentido de que te voy a ver, mami, el Día de las Madres, ¿sí? Y entonces suena el teléfono y la mamá misma dice, es Víctor llamando porque dice que no va a venir porque se le alargó el programa. Y dicho y hecho, mamá, es que no voy a poder llegar porque se me alargó el programa. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que la otra persona fuera adivina? No fue adivina. Quiere decir que eso lo he estado haciendo. Claro. Estoy dando un ejemplo en primera persona y ya las otras personas finalmente ya se la saben. Ya se saben la canción. Es más, ya no te la creen. Tú mismo sabes que ya se la saben. Entonces, la palabra dejó de tener fuerza, dejó de tener peso y hay que trabajar en ello. Sí, desde luego, es como cuando alguien se compromete a llegar a las 5 de la tarde y yo digo, ya sé que no va a llegar a las 5 de la tarde, que llegará como a las 6 y ni hablar. Como yo soy puntual, como para mí la puntualidad es un valor, yo voy a llegar a tiempo.
y ya sé que él no va a llegar, porque es esta parte de una persona que continuamente da su palabra y no la cumple. Así es. Finalmente pasamos al tema de los acuerdos, que finalmente es dar la palabra. Claro. Y es lo que decía Reina, de que antiguamente y no hace mucho, yo de hecho te puedo decir que lo aprendí de mis padres. Ellos tenían muy claro el sentido del valor de la palabra, y entre ellos estaba llegar a un compromiso si simplemente era dicho, nombrado, y eso le va dando como que carácter y personalidad a quien lo sabe ocupar y quien cumple con su palabra. Y eso es una de las como misiones que te puedo yo decir que el coach, claro, tiene que querer el coachee recuperar el valor de su palabra. Claro, sí, no quiero. Yo te puedo decir que es una de las causas por las cuales un coach puede dejar de coachar o dejar de tener una relación de cliente, claro, con respecto a esa persona, cuando la persona no se compromete. ¿Sí? Cuando la persona no ha entendido el valor de la palabra, es un tema fundamental para que la persona pueda ser coachada. Con la palabra puedes crear maravillas, puedes crear empresas, puedes reconstruir vidas, puedes ayudar a comunidades enteras con tu palabra. No necesitas la palabra de muchas más personas. Claro, eso empieza como a sumar, ¿no? Y crea una especie de masa crítica que va impulsando lo que yo voy declarando, porque finalmente son decretos que yo hago. El conjunto de decretos que nos decía Reina, que están en positivo o en negativo, sí, no recuerdo quién, pero conocíamos a alguien que todo lo declaraba como en negativo, casi, es que me voy a enfermar, ¿no? O la gripa me va a durar 15 días. Sí, no me acuerdo quién era, así que hasta nos sacaba banderitas de la cabeza. Pero si todavía ni te has enfermado, ya llevas con la enfermedad programada a 15 días. Sí, eso era. ¿Y cuánto tiempo llevas con catarro en este caso? Pues la semana entrante se cumplen 3 semanas. O sea, ya estaba incluyendo la Exacto. semana que venía. Escucha esto que te estamos diciendo, porque si es tu caso, véngase para acá. O sea, sesiones de coaching, sí hay manera de trabajar en eso y hay manera de corregirlo, porque eso es nada más, es una corrección, es una serie de darnos cuenta. Yo por ahí tengo, cuando doy entrenamientos, no sé si te la he platicado a ti, la metáfora del polvo de oro, de la taza rota. Sí. Y es muy bella. No la voy a decir al aire, en el sentido de no romper ese maravilloso hechizo, pero lo que yo ocupo de ahí es que las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo recupero mi palabra, mi credibilidad? Bueno, tus deseos son órdenes, como dice el genio de la lámpara de Aladino. Y fíjense qué poderosas palabras, ¿no? Aladino frotaba la lámpara, salía el genio, y a quien la frotara le concedía el deseo y le decía, tus deseos son órdenes. Sí, por cierto, la película de Will Smith está buenísima, solo que ya la quitaron de los cines. Ah, ¿ya la quitaron? Pues ya no está en todos los cines como al principio. Wow. No duró mucho tiempo y es una excelente película. Wow, me imagino. Pero bueno, ahí puedes tú ver el valor de la palabra y toda la relación que se da entre Aladino y el genio habla de esto, del valor de la palabra, cómo de pronto Aladino le hizo una promesa al genio y la cumplió al final. Y Aladino, fíjate el nombre de Aladino, o sea, él era un ladrón, tramposo, exacto, embustero, y aprende, o sea, bueno, yo no vi la película, pero he leído el cuento y me encanta, porque tiene mucho que ver con el valor de la palabra y cómo el genio aparece, claro, y le dice, y te digo, y te decimos, tus deseos son órdenes. Las palabras que tú pronuncias son poderosas. ¿Sí? Claro, por supuesto. Y eso es de lo primero, como lo ha dicho Reina repetidas veces, de los que nos debemos de dar cuenta. Y no desde el tengo que, es importante, imperante, necesario, darnos cuenta que con la palabra estamos perdiendo credibilidad, ganando poder, ¿sí? Creciendo o empequeñeciéndonos, ¿sí? Sí. Y la pregunta esa de, bueno, ¿y qué hago para recuperar mi palabra? Yo le digo a las personas,
de que, y voy a hablarlo en lenguaje metafórico, que también eso es algo que habíamos dicho que en coaching se ocupan mucho películas, se ocupan mucho temas musicales, se ocupan mucho metáforas o anécdotas también, porque es una forma más amable de que la persona escuche algo que no está quedándole claro. Entonces a veces es mejor sacar allá y que lo vea, no sé, en un dibujo, en un cuento. Por ejemplo, el cuento del patito feo, o sea, sí, está muy linda la historia, pero tiene un poderoso mensaje, y ese es el que hay que captar, ¿no? La idea de crear ese polvo de oro es con los valores y las maneras de pensar de esa persona. Y esa persona tiene esos valores porque los ve en otros, ¿sí? Y entonces con eso puede él volver a recuperar su palabra. Y hay todo un proceso que se lleva a cabo en una sesión de coaching para que la persona, pues esta palabra no me gusta mucho, pero sí es la que se ocupa para eso, se empodere, para que se la crea y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde su palabra, ¿no? Sí, y ante el primero que me conviene recuperar el poder de mi palabra es hacia mí siempre mismo, desde luego, porque yo cómo puedo ser confiable para mí mismo, para mí misma, si me prometo algo y no lo cumplo. Por ahí empieza ese hábito de decir, por ejemplo, mañana me voy a levantar muy temprano y voy a ir al gimnasio. Así es. Y resulta que llega mañana y no lo hago, o digo, voy a empezar a leer un libro, o cualquier cosa que yo me ofrezca a mí misma, y que como soy yo, nadie se entera, y no importa si lo cumplo o no lo cumplo, y ahí yo estoy haciéndome poco confiable para mí misma. Así es. Porque inclusive una persona lo dice de esa manera. Yo dije que iba a empezar a estudiar inglés el mes entrante, pero ya sé cómo soy. Seguramente lo voy a seguir posponiendo y posponiendo. Y todo eso que una persona se repite, o por ejemplo, Víctor, con los adolescentes ahora que yo les pido a ellos que escriban sus cualidades y por otro lado sus defectos que yo considero formas de comportamiento. Cuando una persona repite una y otra vez, soy enojón, soy enojón, soy enojón, está declarando con su palabra algo que no le pertenece porque no nació así. Yo puedo decir soy inteligente, y esa inteligencia vino con nosotros en el paquete de inicio. Sin embargo, los comportamientos de enojo no son algo que yo pueda decir yo soy. No, de hecho son como máscaras o pues herramientas que te funcionaron a lo mejor en cierto momento. Yo les llamo mecanismos de defensa que surgieron en la infancia ante ciertas situaciones y que ahora actúan en automático. Enojarse, porque el enojo, que es una emoción auténtica y sirve para marcar límites, a la persona le funcionó como para, no sé, ahuyentar a otro, o para mostrar que tiene un carácter muy fuerte, qué sé yo, las famosas recompensas ocultas de las que ya platicamos también, y se instala como un comportamiento. Sin embargo, no es lo que la persona es un mecanismo de defensa, y hay que descubrirlo de esa manera, porque no porque digas una mentira eres mentiroso. Claro, además es un comportamiento. Y es eso, Víctor. Yo lo aclaro muchas veces con los adolescentes que están iniciando la formación o están continuando con la formación de su criterio, y son comportamientos. Los comportamientos están afuera y se pueden cambiar. Si yo digo una mentira, exactamente eso no me hace mentirosa, porque si yo digo soy mentirosa, realmente es un comportamiento que yo estoy teniendo igual. Y bueno, y si nos detenemos un momento a desmenuzar por qué una persona dice una mentira, porque ya hubo un juicio previo en su mente que la lleva a pensar que si dice lo que es cierto, la otra persona lo va a juzgar. Pero no, el juicio está aquí. Me encanta el tema de mentiras como para un programa. Y hasta podemos poner una canción de mentira. Hay hasta una obra de no, pero es un temazazazo lo de las mentiras, que finalmente los detectores de mentiras somos los coaches, porque estamos como leyendo a la persona en todo lo que está diciendo, y a veces está diciendo una cosa y está haciendo otra. Claro. Entonces está mintiendo. Esto que estamos tocando tiene que ver con otro tema que es formidable y que va muy unido al tema del valor de la palabra, que es
en vez de etiquetar a la persona, porque recuerden que un coach ve en su máximo potencial a su cliente, a su coachee, es más bien pregunta y se pregunta qué tan confiable es tu palabra, ¿sí? No qué tan confiable eres. No, tú eres confiable, o sea, porque eres un ser humano. Pero qué tan confiable, y ahí ya entra una palabra que te pido que la busques en todos los diccionarios, que tiene mucho que ver con el coaching, o en Mr. Google. Confiable, ¿sí? Esa confiabilidad es en la que se puede trabajar muchísimo y en la que podemos recuperar mucho, porque cuando tú te vuelves confiable en lo que dices, en lo que haces, es todo esto contrario a la mentira, y que no me gustaría que ahorita ahondemos en ello, sino más bien que nos vayamos con esa idea de la confiabilidad. Incluso aquí tenemos atrás como imágenes de diferentes caritas y gestos, donde está una carita amarilla sonriente y apacible. Esa confiabilidad o esa confianza, que finalmente la podemos resumir en autoconfianza, es en la que el coach trabaja con el coaching. Yo tengo mucho como cliché, incluso casi como mi palabra final cuando yo me despido de mis grupos, es confía en ti. Siempre se los digo, siempre trato de que no se me olvide, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, lo está diciendo Rena muy claramente. ¿Cómo puedes dar confianza o fe de algo si tú mismo no te lo has dado? Y ahí está la importancia de la construcción de esa relación contigo mismo, contigo misma, en donde obviamente una relación armoniosa y amorosa tiene que ver con esa credibilidad que tienes tú de ti mismo, de ti misma. Y esa credibilidad, que me parece una palabra maravillosa, hablando del sentido. Hay palabras, la misma palabra maravillosa que ocupa Reina. Yo luego hasta juego con ella. Ya no te lo he dicho, pero le mandaba la canción esa de Rafael. Maravilloso, corazón, maravilloso. Porque la pronunciaba tanto. Yo también ya la ocupo. Si tú ves programas, yo ocupo mucho esa palabra. Sí, es una de mis palabras favoritas. Bueno, pues confiabilidad y confía en ti, para irnos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Confía en ti.
Estamos de regreso y lo primero que queremos hacer es decirle a Khaled Shahin, muchas gracias por escucharnos y vernos desde Jordania. Estamos encantados de contar con tu presencia. Muchas gracias. Y cuidaremos el uso de nuestras palabras para que sirva a tu práctica del español. Y bueno, el otro mensaje de Ana Claudia. Ana Claudia nos dice... Hola Ana Claudia, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos han escrito también. Pero Ana Claudia dice que se tiene que hacer escuchar la palabra. La palabra se tiene que hacer escuchar. A ver, esto nos sirve como para desmenuzarlo un poquito. Sí. Porque en el mundo del tener ser ya hemos hablado en otros programas que yo no tengo que nada. Sí. Sí, sin embargo, Víctor, lo que sucede es que esto es parte de un lenguaje cotidiano. Las personas que no tienen... A mí me llevó un tiempo el entrenamiento de cambiar eso. El tengo que. Y supongo que a ti también. Sí, nos lleva algo de tiempo. Pero lo voy a ocupar y con todo cariño te mandamos nuestros saludos. Las palabras finalmente son símbolos de símbolos. Y las palabras en sí no significan nada, son los sentidos y los, ¿cómo se dice?, los significados que a diferentes sociedades se les ha antojado llamarle. Me acuerdo muy bien del ejemplo de este hombre tan amado, Wendayer, que habla del aguacate, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ese ejemplo donde habla del aguacate? No, recuerdo. Imagínate, la palabra aguacate tiene un origen en náhuatl. ¿Sí? En sí no sé lo que quiera significar, creo que es fruta de agua o algo así quiere decir. Pero a lo que voy con esto es que él pronuncia la palabra aguacate y para muchas otras personas no saben ni qué significa eso porque nunca la habían escuchado. Claro. Porque pues a lo mejor el nombre es demasiado autóctono de un vocablo o de una lengua y la palabra aguacate carece de significado. Así hay muchas palabras que carecen de significado, pero se trata de lo que nosotros le vamos dando como significado, no que los demás tengan que darle el significado que yo quiero. O que yo tenga que hacer escuchar mi palabra. Ajá. Yo digo mi palabra y alguien puede tomarla o filtrarla y dejarla pasar o inclusive rechazarla. Así es. Pero eso no me corresponde a mí. Eso de que el hacer valer mi palabra, yo insisto, va hacia adentro. Así es. El hacer valer siempre mi palabra hacia mí y después la palabra será valiosa hacia afuera. No requiero hacerla valer ni nada. Ya es valiosa por el simple hecho de que es una palabra que yo estoy pronunciando con plena conciencia. Y estábamos hablando de la confiabilidad antes de irnos al aire y creo que tiene mucho que ver con eso. Cuando finalmente tú has adquirido confianza en ti mismo y se ha proyectado hacia afuera, tu palabra tiene valor y muchas veces será escuchada. En este caso de hablarlo de esa manera, cuando las palabras dejan de ser escuchadas o cuando la persona deja de ser escuchada, alguna vez lo tocamos en nuestros programas anteriores, que tendría que ver con la forma en que se pronuncian cuando hablamos en plural, cuando encajamos creencias de unos hacia otros, cuando estamos incluyendo o excluyendo de nuestras palabras a alguien, podemos correr el riesgo de dejar de ser escuchados, o cuando las pronuncias con demasiada agresividad o demasiadas altas, muy gritadas, o muy bajas, así, donde casi ni se te escucha. Personas que hablan entre dientes y no estás diciendo adivino. O sea, llega un momento en que la persona deja de escuchar. Hacerla escuchar, sí entiendo el sentido de esa frase. La palabra finalmente su sentido es hacerse escuchar, pero yo creo que más bien es sentirla y darle un valor. Sí, darle el valor de la palabra tiene ese sentido y nos gustó tocar este tema alrededor de la frase que tú nos compartes con la intención de precisamente que los demás nos escuchen en la importancia que es recuperar el valor de nuestras palabras, ¿sí? Claro. Porque si en un momento dado ya no tiene eco o no tiene fuerza nuestra palabra,
sí es necesario trabajar en ello. Claro, sí, es una de las, ¿cómo se dice?, necesidades básicas cuando un coach está tratando a un cliente o un coachee, el que su palabra tenga valor, pero para consigo mismo. Claro, por supuesto. Sí, para consigo mismo. Con tu palabra tú vas a construir todo lo que viene. Y entonces es cuando declaras, ¿sí? Y haces acuerdos y decretas y prometes, que fíjate cómo cada palabra va teniendo como que, claro, ¿sí? Y juras, ¿no? Sí. Y todo eso te va comprometiendo a ti, ¿no? Yo recuerdo muy bien de esos procesos transformacionales cuando yo llegué por primera vez. No sé si esto te lo he compartido. Yo llegaba con la idea de que cuando Reina me invitó y llegué, yo dije, en el primer aplauso que me hagan aplaudir, me paro y me voy. ¿Sí? Es más, todavía estaba muy de moda ir al cajero para sacar dinero, porque estamos hablando ya de casi 20 años. Y yo no fui al cajero a sacar dinero con la intención de que si no me gustaba no pagar, porque pues valía como 700 pesos, 700,000. Bueno, no fue hace 20 años, no, Víctor. Fue en 2004. ¿Hace 15? Bueno, ya es más de una década. Sí, pero otra vez el valor de la palabra. Sí, hace 20 años. No, fue en 2004, 2005 más o menos. Fíjate, eso no lo recuerdo la fecha. Pero bueno, se usaban las tarjetas para sacar dinero. ¿Y todavía? No, pero era muy común, era muy nice antes de pagar algo ir al cajero. Ahorita ya es así como que vas a ir al cajero. Sí, ya lo puedes pagar directo. Bueno, a menos si no tienen terminal, entonces sí voy al cajero. Sí, así es. Pero bueno, la idea es que cuando no sucedió eso, sino que el coach allí enfrente habló del valor de la palabra, fue lo que a mí me atrapó, me dominó, y dije yo, wow, de aquí soy. Cuando nos dijo, hay unas reglas que quiero que cumplas y te vas a poner de pie si me das tu palabra. Cuando yo escuché eso, fueron las palabras que a mí me convencieron de que el coaching era una profesión donde yo podría desarrollarme, y me apasioné y fui aprendiendo de eso. Porque es el hilito de que jalas de la madeja, que es el valor de tu palabra. ¿Sí? ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, claro que sí, cómo no, por supuesto. Y ese día para mí también fue algo decisivo, porque reconfirmé muchas cosas que ya venía trabajando en análisis transaccional. El coaching y el análisis transaccional tienen mucha semejanza. Todo esto de hablar en primera persona, por ejemplo, que también tiene que ver, yo lo relaciono con el valor de la palabra, porque cuando yo hablo en segunda persona y digo, cuando tú no sé qué, no sé cuánto, no estoy utilizando mi palabra como mi estandarte, sino que estoy diciendo, es otro, no soy yo. No me estoy comprometiendo cuando hablo en segunda persona. O cuando habla en plural. O hablo en plural y cuando nosotros, o generalizo todos, en fin, todo ese tipo de expresiones, de formas de expresión, tienen que ver con que yo no estoy realmente identificando cuál es el valor de mi palabra como algo que es absolutamente mío. Así es. Bueno, pues puntualizando lo que es lo valioso que es recuperar el valor de nuestras palabras, así como estamos hablando de esos recuerdos que nos fueron sumando al coaching, el valor de la palabra cuando es pronunciada por mí y cuando te doy mi palabra, tiene que ser más que suficiente para que eso sea, para que eso se cumpla. Si a tiempo te das cuenta que no va a suceder, claro, está la herramienta de negociar. Sí. Expliquemos de nuevo negociar, porque eso se vio en otro programa y tú lo explicas muy bonito. ¿Cómo puede alguien negociar cuando algún acuerdo o algo que fue dicho no se va a cumplir, Reina? El compromiso, para empezar, es decir sí y decir no. Así es. Por ahí
Ese es el punto de partida. Si en alguna ocasión, por alguna razón, yo no voy a llevar a cabo aquello que dije que iba a hacer, es importante el hablar con la otra persona y para mí eso es negociar. El decir, a ver, yo me había comprometido a esto, esto y esto y ahora se modifica el acuerdo. Y ver si la otra persona también está en la misma frecuencia y dice sí, porque no negociar no es que yo diga, pues ahora va a ser así. Yo, enseñándole a negociar a mis coaches, les digo, ofréceles lo mismo y un plus. O sea, ¿sí? Claro. Porque, bueno, imagínate, pongamos un ejemplo. Lo del niño al parque, ¿no? Sí. Le dijiste al niño, si te calmas, mañana te llevo al parque. Y te das cuenta que ya vas llegando a casa y dices, le dije al niño que lo iba a llevar al parque y está lloviendo, se me olvidó no traigo dinero y cuesta tanto la entrada al parque. Ok, entonces llego y le digo, yo llamo al niño, no espero a que el niño me lo recuerde, claro, y casi me lo vea con sus cosas para salir al parque conmigo, claro, y ahí le diga yo, no, lo primero que voy a hacer es, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo y voy a conversar contigo. Ayer te dije esto y esto. Narras hechos. Ayer es importante que no le agregues ni le quites, ¿sí? Y te ofrecí que si te calmabas te iba yo a llevar al parque. Pero mira, puedes no decirle todo, oye, vengo cansado, no me importa, porque eso puede a lo mejor herir susceptibilidades. Hoy no quiero llevarte al parque, no voy a llevarte al parque, pero quiero negociar contigo. Y puedes pronunciar la palabra negociar, aunque se puede escuchar extraño. Le puedes decir, pero quiero hacer un cambio. ¿Sí? Y piensa muy bien lo que vas a ofrecer, porque puede haber cosas que el niño prefiera, que no nada más sea la ida al parque, sea un juego, sea una promesa más grande de vacaciones, pero hay que tener cuidado en lo que se va a ofrecer. Sí, porque muchas veces, yo lo he escuchado, Reina, se van por la puerta fácil. Sí, hoy no vamos al parque, pero te voy a llevar a Disneylandia. Te voy a llevar a Disneylandia en el verano. Pero no le dice cuál verano. Así es. Y ahí no hay compromiso, ahí la palabra es algo que se diluye. No era necesario eso. Claro, no es no te voy a llevar al parque hoy, pero el domingo vamos a ir al parque, y lo piensas muy bien si el domingo, y te voy a comprar un helado. No sé, se me está ocurriendo un plus, claro, ¿sí? Te voy a comprar un helado, o te voy a llevar de caballito y me voy a subir contigo a la montaña rusa. ¿Sí? No sé, o te voy a comprar un globo, o después vamos a ir a ver a tu abuelita, algo que al niño le gusta. Te llevo a ver El Rey León el viernes, que la van a estrenar, por cierto. Pues es carísimo ir al teatro. No, en el cine, la película fantástica. Bueno, el cine es muy accesible. El cine es una maravilla que a muchos niños les encanta, pero ahí estamos perdiéndonos en mi ejemplo. Yo quiero que pienses en los ejemplos que han sucedido en tu vida. Es muy importante cumplir los acuerdos que hacemos con los niños, porque les estamos enseñando, claro, a ellos el valor de nuestra palabra. Y si tu palabra empieza a flaquear, es importante que recuperes y que apuntales que tu palabra tiene valor, claro, para ti. O sea, el valor lo tiene para ti. Y al tenerlo para ti, lo dice muy bien Reina, se va a expandir hacia los demás. Así es. Va a ser una especie, lo voy a decir así porque me encanta esta palabra, una especie de bendición, ¿sí? Que cuando tú dices algo se cumple, y es bellísimo tener amigos que cumplen con su palabra, tener parientes que cumplen con su palabra, tener jefes que cumplen con su palabra. Es algo maravilloso volver a recuperar eso, que el valor de la palabra sea porque fue pronunciado por ti, ¿sí? Yo no quiero comparar, porque sí es cierto, pero sí en estas generaciones a veces se ha dejado muy de lado el valor de la palabra. Sí. Claro, y como tú bien lo dijiste, es algo que se puede recuperar, y tomar una decisión, nuevo instante, nueva oportunidad, y ahora elegir darle valor a mi palabra. Así es. Bueno, pues creo que ¿hay algún otro mensaje que podamos decir con respecto al tema?
pues observarte tú a ti, que te observes y que te des cuenta de cómo empleas, cómo usas tus palabras, cómo te expresas tú de ti, de lo que te rodea, de los otros, entre comillas, y cómo cumples o no cumples con aquello que ofreces. Para mí eso sería lo fundamental, el darse cuenta, la autoobservación. Así es. Para que de ahí tomes nuevas decisiones. Ahora, si rompiste tu palabra, literalmente, hay manera de repararlo, de que consigas ese polvo de oro que haga que se unan las piezas de nuevo. Te voy a decir algo que es verdad, no va a volver a ser lo mismo, pero puede ser más valioso cuando tú aprendes a respetar y a cumplir tu palabra, y esa palabra se cumple a fuego. Son como frases hechas muy poderosas, donde tú puedes construir de nuevo que tu palabra sea, que tu palabra valga. Entonces, te abrimos las puertas a que conozcas lo que son sesiones de coaching, donde tú puedes volver a recuperar el valor de tu palabra y a conocer y a tener esa inquietud de conocer más palabras que puedan ayudarte a expresar eso que quieres decir, ¿no? Sí, y creo que por hoy es todo lo que tenemos para comunicarte. Y bueno, todavía no hemos hablado acerca del próximo tema. Dentro de poco. Pues te decía que mentiras me gusta mucho. Mentiras. Sí. Muy mentiras, bien. Me gusta mucho. Fantástico. Mentiras, el deporte de gran parte de la humanidad. Muy bien, pues te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros hoy. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Siempre es un honor y es un placer para mí compartir micrófono contigo. Gracias, Reina. Hasta pronto. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming.